Muy bien. Hemos tenido, hace rato que lo venimos buscando y persiguiendo, y hoy lo invocamos. Hemos querido traer a un gran periodista, un hombre joven, brillante, también como homenaje a Claudio, también era un joven brillante. Lo destacó el presidente Chávez cuando recibió su premio en la Universidad de La Plata. Justo de casualidad estaba Hernán ahí y lo hizo subir Chávez al escenario, hablando maravillas de su libro El Loco Dorrego, y para nosotros es un gran honor, una gran alegría invitarlo a que nos cuente todo lo que él descubrió escribiendo sobre Dorrego, porque Dorrego es también uno de nosotros, el compañero Hernán Brienza. Bueno, ¿se me escucha bien? Es medio raro estar acá parado. Igual tengo pinta de cantor de tango, lo sé, así que me la voy a bancar. Martín dijo que Dorrego era uno de los nuestros, y yo creo que quizás haya sido el primero de los nuestros. Y esa es una discusión, si es el primero de los nuestros o no. Pero hay matrices en la historia argentina que se van repitiendo a lo largo de estos 200 años, ¿no? Y para contar la matriz que descubrí con Dorrego, me parece que hay que contar un poquito la génesis del libro. El Loco Dorrego es hijo de Maldito Tú Eres. Maldito Tú Eres es un libro que yo escribí en el 2003, cuando descubrí a Christian von Berlick en Chile dando misa, el único sacerdote en Latinoamérica detenido por delitos de lesa humanidad. Y en un programa de radio, con un interlocutor muy liberal y conservador, empezó a hablar de los inicios de la violencia en la Argentina, y hablaba de la violencia en los 70, obviamente. Es el latiguillo que utiliza el liberalismo conservador para justificar de alguna manera la dictadura militar y la brutal represión ilegal. Y empezamos a hacer un juego de dónde se había iniciado la violencia política en la Argentina, y empezamos a tirar. El 55, el 43, el 30, el 22 en la Patagonia, el 19 con los talleres de la Semana Trágica, la represión a los caudillos federales de 1860, el golpe de Estado de Caseros, ¿no? Nosotros la conocemos como la batalla, pero quizás hay que pensar a Caseros como el antecedente de la guerra del Paraguay, ¿no? de la Triple Alianza, ¿no? Eso hay que pensarlo como un plan orquestado desde Portugal y en realidad desde el Imperio brasileño y desde Gran Bretaña, ¿no? Quizás Caseros es el ensayo de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y digo Triple Alianza porque son los unitarios argentinos, los colorados uruguayos y los portugueses unidos contra Rosas y contra Solano López, ¿no? Y uno piensa en la dictadura rosista, ¿no? Como margen de la violencia implantada por la historia oficial. Y hay un momento que llegas a una fecha donde decís, opa, acá hay un corte en la historia, hay un corte en la Revolución de Mayo, y ese corte es el 1 de diciembre de 1828. Ese es el día en que un ejército nacional, regular, que viene de pelear la guerra con el Brasil, pararse frente al fuerte y decirle a un gobernador legal y legítimo que se tiene que ir. Había habido antecedentes, la asonada de San Martín contra el primer triunvirato, la asonada de Pagola en 1820, un personaje que pasa inadvertido porque es un federal que intenta que Martín Rodríguez no se alce con el gobierno que estaba en manos de Manuel Dorrego también en 1820. Y ese 1 de diciembre de 1828 se produce una matriz que se va a repetir a lo largo de 200 años. Y esa matriz es que quienes rompen siempre, quienes quiebran
el sistema institucional en la Argentina, el juego institucional en la Argentina, es la alianza entre el liberalismo conservador y un sector del ejército. Y esta entente se va a repetir en Caseros, se va a repetir en 1862, se va a repetir en 1930, en el 55, en el 66 y en el 76. Y hay otras matrices que se desprenden de ese 1 de mayo, de ese 1 de diciembre, que tiene que ver con la violencia política, ¿no? Porque los primeros que matan siempre son los mismos. Los mismos que mataron en ese 13 de diciembre de 1828 a Dorrego son los mismos que fueron matando a Chilavert, que fueron matando a Chacho Peñalosa, que fueron matando los sueños de Felipe Varela, de Ricardo López Jordán. Fueron los mismos que dispararon, que tiraron las bombas en el 55, fueron los mismos que mataron a los estudiantes y a los obreros en la dictadura del 66, los mismos de Trelew, fueron los mismos del 76. Siempre matan los mismos en la Argentina. Y cuando yo hice mucho tiempo policiales, en el diario La Prensa, porque empecé ahí, y la primera pregunta que se hace uno es: ¿qué mataron cuando mataron a alguien, ¿no? ¿Qué quisieron matar? Y ahí nace el loco Dorrego, ¿no? Tratando de descubrir qué fue lo que mataron, a quién mataron, quién es Dorrego, qué significa Dorrego en la historia argentina. Dorrego significa el primer líder nacional y popular de la historia argentina, y esta es de alguna manera la tesis de mi libro. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos a sí mismos se reconocían como los populares. El Partido de los Federales, cuando Dorrego era su líder, entre 1820 y 1828, se reconocía a sí mismo como el Partido de los Populares, como el Partido del Pueblo. Y ahí vuelvo a las matrices y vuelvo a las palabras, vuelvo a los juegos de significados en la historia argentina. La acusación que hacían contra Dorrego era que era un descamisado. Era un descamisado que se paseaba con pobres, que se paseaba con putas, con mujeres ligeras, desnudo por las calles de Santiago del Estero o de Buenos Aires. Y repito, ¿no? Lo llamaban el descamisado. Y una vez vuelve a sonar una y otra vez la palabra de los descamisados al lado de los líderes populares, al lado de las masas del pueblo. Gabriel Di Meglio, en un libro de Vivo bajo el pueblo, habla mucho de cómo se vestía Dorrego, ¿no? Se vestía sin casaca, no utilizaba la ropa de la gente bien, de la gente decente de Buenos Aires. Era un líder que se mezclaba con la gente, que iba a las orillas, que se juntaba en los bares y las pulperías con los orilleros, que era acompañado por la gente no decente de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando hablamos de la gente no decente estamos hablando de los pobres, porque para la clase dirigente en la Argentina los no decentes siempre fueron los pobres. Interesante, hoy leía justo una carta de Carlos Blaquier, escrita en La Nación en el año 2001, y hablaba de las desigualdades, ¿no? Y hablaba de las desigualdades naturales. Y decía, hay gente que nace para mandar y gente que nace por su desigualdad natural para ser mandada y obedecer. Y esto se repite también como una matriz en la lógica de la muerte de Dorrego. Porque lo que escribió el poeta Varela cuando fue el golpe del 1 de diciembre es: los pobres van a volver al lugar que les corresponde, que es la cocina. Y es interesante donde la clase dirigente culta argentina considera que los pobres tienen que estar. Los pobres tienen que estar en la cocina, tienen que estar sirviendo. Y esa matriz nace con Dorrego. Dorrego es periodista, Dorrego es legislador, Dorrego es gobernador, Dorrego es militar, Dorrego es un héroe. Pero Dorrego, por sobre todas las cosas, es un hombre que subvierte la autoridad. Y ahí está el problema. Dorrego no cree en la nobleza heredada. Y su matador, Juan Galo de Lavalle, y nombro a propósito el nombre de Lavalle, era heredero o era hijo, descendiente de Hernán Cortés. Y era descendiente de los primeros defensores de la península española, de los árabes y de los moros y los sarracenos. Sin embargo, Dorrego, un morochito, Lavalle era rubio, de ojos claros, y Dorrego era morochito, era retacón, hijo de judíos portugueses que tenían que ganarse la vida como podían, con el comercio, con el trabajo, ganándose la autoridad de su propio laburo, de su propia industria. Y Dorrego cree en esto. Dorrego
cree que la batalla, el honor y la nobleza se ganan en los campos de batalla. En 1816, cuando Pueyrredón le entrega a los portugueses la banda oriental para sacarse de encima Artigas, hay una frase que es tremenda de Dorrego. Están discutiendo, Dorrego le dice: ¿cómo va a entregar la provincia de la banda oriental a los portugueses? A ver, se entiende, ¿no? Es como si a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le gustara el resultado de la ciudad de Buenos Aires y se les entregara a Brasil. No, a Brasil no, a Estados Unidos, digamos. ¿Se entiende? El modelo es este. Lo que hace Pueyrredón es eso. Dorrego lo enfrenta y Pueyrredón le dice: al fin y al cabo usted me debe respeto, pues yo soy su jefe militar. Dorrego le dice al presidente de la Nación Argentina, lo mira y le dice, era el virtual presidente, no era el director supremo. Le dice: yo no sé dónde usted ha conseguido su autoridad, porque yo no lo he visto a usted en ningún campo de batalla. Había sido injusto Dorrego, porque Pueyrredón había sido un héroe de las invasiones inglesas, había defendido a Buenos Aires frente a las invasiones inglesas, pero hay ahí en Dorrego una matriz de actuación. La nobleza se gana en el campo de batalla. La autoridad se gana con el respeto de aquellos con los cuales uno tiene derecho por la legitimidad a mandar. Para Lavalle, la autoridad está devenida de lo natural, como diría Blaquier. Está devenida de la autoridad de Dios, está devenida de la decencia que tienen las clases altas en la Argentina. Dorrego es un hombre muy moderno. Cuando es periodista hace el tribuno, recordemos, los romanos llamaban tribunos a los defensores del pueblo, ¿no? Es interesante. ¿Cómo? De la plebe, claro. Sí. Tribuno de la plebe, sí. Es justamente los más pobres, ¿no? A los que defiende el tribuno. Y él hace un medio de comunicación que se llama así. Y es interesante el concepto que utiliza. Dice: nosotros los escritores públicos. Y uno habla de periodismo, y se habla de periodismo independiente, se habla de periodismo neutral, de periodismo objetivo, de periodismo aséptico, de periodismo profilático. Y Dorrego lo que dice es: somos escritores públicos, nosotros venimos a escribir sobre lo que es de todos, venimos a opinar sobre lo que es de todos. Y hay una gran definición política de lo que es el trabajo del periodista, ¿no? A mí me gusta esa definición de escritor público. Me gusta esa primera editorial que hace Dorrego, diciéndole a los ricos que empiecen a preocuparse porque el tribuno va a defender los intereses del pueblo, ¿no? Me gusta ese Dorrego legislador que en la legislatura bonaerense le dice a los demás: ¿por qué no pueden votar los trabajadores? ¿Por qué no pueden votar los pobres? Dice, los jornaleros, dice. ¿Por qué no pueden votar los jornaleros si la patria se basa en el trabajo de los jornaleros? Y claro, la clase decente argentina dice que no, que solamente pueden votar los decentes, que solamente pueden votar los ricos. Y los pobres no pueden votar en esa Argentina hasta muchos años después. Dorrego se adelanta al voto universal casi 110 años. Es impactante pensar a ese Dorrego en esa legislatura defendiendo los derechos de los pobres en un congreso de neto corte oligárquico, ¿no? Donde solamente quieren gobernar para ellos, gobernar para los decentes, gobernar, como decía Jorge Abelardo Ramos, para la pandilla del Barranco, ¿no? La pandilla del Barranco eran aquellos contrabandistas que lo único que querían era intercambiar mercaderías con Gran Bretaña. Y ahí estaba Rivadavia, ¿no? Rivadavia era el hombre fuerte de Martín Rodríguez, estamos hablando de 1821, 1824. Estamos hablando del Dorrego que en la legislatura defiende la Constitución Federal frente a la Constitución Unitaria de Rivadavia de 1826, ¿no? Y les dicen: escuchen qué interesante lo que dice Dorrego, porque marca la modernidad. Estoy transpirando como testigo falso, pero estoy diciendo todo lo que estoy diciendo es más o menos verdad. Dorrego dice: no pensemos en provincia, pensemos en economías regionales. ¿Por qué Cuyo no puede producir y exportar lo que quiera sin tener que pasar por la aduana de Buenos Aires? ¿Por qué no lo puede hacer el noroeste? ¿Por qué no lo puede hacer la Mesopotamia? Y habla por primera vez de unidades económicas. Es interesante lo que está planteando Dorrego.
Porque no lo dice, es cierto que no lo dice, pero está pensando en una Argentina productiva, está pensando en una Argentina que produce, en una Argentina de trabajo. Y ahí es frente a una Argentina que especulaba, frente a una Argentina que... ¿cómo va, maestro? Frente a una Argentina que comerciaba. Lo que dice Dorrego es: hay que utilizar las economías regionales para producir, para exportar. El pensamiento es belgraniano, ¿eh? El pensamiento es de Belgrano. Belgrano en ese... pues ya que estamos. Lo dice... Lo que pasa es que estoy todo descamisado. Lo dice Belgrano en sus diarios como cónsul. Dice: Argentina tiene que apoyar a la industria, tiene que apoyar a la agricultura, tiene que apoyar a la minería. Y lo dice Mariano Moreno eso, en el Plan Revolucionario de Operaciones, en un texto que escribe entre el 15 de agosto y el 30 de agosto de 1810. Ahora se van a cumplir 201 años, ¿no? Imagínenselo a Mariano Moreno una noche como hoy, el tipo sentado en el escritorio de su casa, frente a una vela, escribiendo cómo debe ser la patria. Y dice: la patria tiene que ser así, asá y asá. Y a los enemigos hay que darle más, para que tengan, para que guardan y que repartan. Y dice algunas cosas interesantes, Mariano Moreno. En el artículo 6 del Plan Revolucionario de Operaciones dice: las fortunas en pocas manos, las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para la patria. Lo que hay que hacer, y utiliza la lógica utilitarista de Stuart Mill, es favorecer a las mayorías en perjuicio de las minorías. Si eso no es redistribución de la riqueza. Y dice, utilizando el concepto de Belgrano: el Estado se tiene que hacer de 300 millones de pesos fuertes, no eran 300 millones, eran 300.000 pesos fuertes, para invertir en minería, en agricultura y en industria. Y la verdad es que no está diciendo otra cosa, no está hablando de otra cosa que no sea el Estado interventor. El Estado interviene en economía para Mariano Moreno. Es interesante el Plan Revolucionario de Operaciones, porque lo que marca es un Estado diferente al que creen los liberales que hablaba Mariano Moreno. Dorrego es moreniano en ese sentido. Dorrego aplica el Plan Revolucionario de Operaciones en lo que es funcional al nacionalismo territorial de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque ahí hay algo interesante de Dorrego. Dorrego es un nacionalista territorial. ¿Por qué? Porque considera que las Provincias Unidas del Río de la Plata no deben perder su integración. Lo mismo cree Rosas y lo mismo cree Mariano Moreno, ¿no? Mariano Moreno dice: hay que ocupar la banda oriental, hay que ocupar el Paraguay, hay que crear una serie de repúblicas independientes en el sur de Brasil para generar estados tapón. Ningún boludo Mariano Moreno, porque después es lo que va a hacer la diplomacia inglesa con Uruguay. Lo que pasa es que Mariano Moreno lo quería hacer al sur de Brasil para ganar la banda oriental para nosotros. 15-30 de agosto de 1810 lo escribe. Interesante Mariano Moreno. Lo escribe solito, ahí. Una noche como esta. Quizás pasando menos calor del que estoy pasando yo. Dorrego es seguidor de la integración territorial de Moreno, porque lo que plantea es subvertir las provincias del sur de Brasil, las repúblicas del sur de Brasil. Quiere formar una república de Santa Catarina y Río Grande, y sigue el plan de operaciones. Y uno dice: ¿por qué Dorrego es moreniano? Porque su mano derecha era Manuel Moreno. Y uno empieza a pispear ahí, y Norberto Galazo dice algo interesante. Otro aplicador del Plan Revolucionario de Operaciones es San Martín en Mendoza. Utiliza expropiaciones, utiliza la ley marcial en Mendoza, lo hace en Chile también, lo hace en Perú también, lo hace en Perú con Monteagudo. Monteagudo es un hombre, quizás el hombre más interesante de la revolución de aquellos tiempos, ¿no? Monteagudo es el que dice en 1809, un 25 de mayo de 1808, le dice al rey Fernando VII, o al menos le hace decir a Atahualpa, y es interesante el silogismo de Chuquisaca, y no nos los explican bien, porque nos dicen que si el poder
de España cae, la soberanía vuelve a los pueblos. Ese es el silogismo de Chuquisaca. Pero Monteagudo dice otra cosa. Monteagudo dice que si el poder del rey de España no hace felices a los pueblos de América, los pueblos de América tienen derecho a su propia soberanía. Es distinto lo que dice Monteagudo a lo que dice el silogismo de Chuquisaca que nos enseñan habitualmente. Es Monteagudo, es Moreno, es Dorrego. Por eso quizás en mi libro lo titulo El último revolucionario, porque creo que es el último hombre, Dorrego, que tiene en su mirada la lógica del liberalismo político, del nacionalismo territorial, del intervencionismo estatal de Moreno y de Belgrano. Y a partir de ahí se dividen las aguas, ¿no? A partir de ahí se divide la línea nacional y la línea liberal, ¿no? El liberalismo decide separarse del pueblo y el nacionalismo decide separarse de alguna manera del concepto liberal de la política, ¿no? Dorrego todavía mantenía esas dos lógicas juntas. Por eso me parecía que era interesante pensar a Dorrego en una democracia como la que tenemos ahora, ¿no? Me parecía que era interesante rescatar a Dorrego en el Bicentenario. El libro está escrito en el 2006, ¿no? Pero está escrito para este tiempo. Porque creo que el pensamiento nacional también tiene que repensarse a sí mismo en función de la democracia argentina, ¿no? Después de 25 años de democracia también hay que repensarnos, también hay que reflexionar, también hay que plantear nuevos horizontes, ¿no? Y me parecía que Dorrego tenía algo para decirnos, ¿no? Porque además había dado la vida, ¿no? O le habían arrancado la vida, ¿no? Porque esta cosa de dar la vida siempre es... negativiza a los autores de los asesinatos, ¿no? A veces lo hacemos con la mejor intención, no dio la vida por los demás. Y cuando decimos que dio la vida por los demás, en realidad estamos negativizando a aquellos que le arrancaron la vida a Dorrego, ¿no? Los que arrancaron la vida a Dorrego fueron esas manos blancas, esos cabellos rubios, esos ojos celestes de Lavalle, pero también fueron los que le soplaron la idea de matar a Dorrego, que fueron los comerciantes, que fueron Julián II Agüero, Salvador María del Carril, que son los que le dicen que hay que cortar la cabeza a la hidra, ¿no? Sarmiento dice algo parecido cuando Mitre lo manda a pelear contra el Chacho Peñalosa. Dice, no hay que ahorrar sangre de gaucho porque es lo mejor que puede hacer la sangre de gaucho es abonar el suelo de esta tierra, ¿no? Agüero y Salvador María del Carril le dicen algo parecido a Juan Galo de Lavalle para matar a Dorrego. Y ahí hay otra vez una matriz, ¿no? Yo creo que Dorrego es fundamental para entender la tragedia de los argentinos, pero también y digo tragedia en el sentido más clásico del término, ¿no? Más dramático del término. Porque ahí hay un morochito asesinado por un rubio, pero también hay algo que tiene que ver con la lógica de las casacas, ¿no? Vieron que Dorrego le pide una casaca para morir a su compadre, que es Arauz de la Madrid, y le exige a Arauz de la Madrid que se ponga su casaca federal para matar a Dorrego, ¿no? Es interesante ese signo de casacas cambiadas, ¿no? Como los compadres se matan unos a otros y uno mancha de sangre la casaca enemiga y el otro mancha de lágrimas la casaca del enemigo. Hay algo para pensar en términos de tragedia, en términos de espectáculo, de show, ahí también en esa muerte de Dorrego, ¿no? Hay un momento fatal que Arauz de la Madrid va y le dice a Lavalle, pero escúchelo, déle la oportunidad que se defienda. Y Lavalle no lo escucha a Dorrego. Y ahí hay algo también. Nunca escuchan al pueblo. Nunca escuchan a los que van a ser asesinados. Ahí hay algo también para pensar de la lógica, de los signos, de los símbolos de la historia argentina. Aramburu y Valle. Aramburu y Valle. Las cartas de Dorrego son muy parecidas a las de Valle. Dorrego dice que mi muerte no sea causa de mayor derramamiento de sangre. Y la de Valle dice algo muy parecido con esas palabras. Es interesante cómo se vuelven a repetir la historia. El primer dictador de estas tierras es Juan Galo de Lavalle.
La dictadura del año 1829 es atroz, es el único año en la historia argentina que murió más gente de la que nació en 1829. Es un dato, ¿eh? A los caudillejos de la provincia de Buenos Aires los ataban a las bocas de cañones y los disparaban despedazando los cuerpos para que los demás aprendieran cómo iban a terminar si seguían desafiando al poder central de Lavalle. Rauch pasaba de huello a los federales y a los indios para ahorrar pólvora. Estomba, que era el otro general de Lavalle, era tan, pero tan maligno que sus propios soldados lo ataron y lo encerraron en un manicomio porque lo consideraban loco. Imagínense, si sus propios soldados lo consideraban loco, las atrocidades que cometía Estomba, ¿no? Son sendas calles, ¿no? Y pueblos del interior. Y cuando uno piensa, tiene calles y pueblos tienen, ¿no? Cuando uno piensa que mataron, cuando mataron a Dorrego, está clarísimo que mataron. Mataron el primer intento de un gobierno nacional y popular de la historia argentina. Para terminar, voy a contarles solamente algunas cosas del gobierno de Dorrego. Cuando Dorrego asciende, asume el poder, hace tres cosas. Primero, cancela deuda externa. Toma la deuda pública en libras esterlinas que había tomado Rivadavia, porque hay otra matriz ahí, ¿eh? Los liberales conservadores se endeudan y los nacionales y populares tenemos el deber de tener que pagarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra soberanía política pasa por ahí. Dorrego lo que hace es tomar la deuda pública extranjera, toma deuda pública en pesos a los estancieros de la provincia de Buenos Aires para cancelar la deuda pública internacional. Pues dice, prefiero deberle a los estancieros que deberle a los bancos ingleses. Y eso es un acto de soberanía, es un acto de independencia económica. Lo hace, quizás lo haga intuitivamente, ¿eh? No estoy diciendo que haya leído a Perón Dorrego. Julián Licastro, lo estoy entrevistando por un libro que estoy haciendo, Julián Licastro me dijo que Perón era más dorreguiano que rosista. Que la figura que más le interesaba a Perón era Dorrego, pero yo no sé si creerle a Licastro. Pero tampoco sé si creerle mucho, compañero. Tampoco sé si creerle mucho a Perón, porque vieron que Perón también era medio chantín. Lo cierto es que la idea de desendeudarse para tener soberanía política e independencia económica es una intuición de Dorrego, ¿no? Y dice, hay que crear un banco nacional, no podemos depender de la banca internacional. Después el Banco Nacional termina siendo cooptado por los ingleses y ese primer proyecto fracasa de Dorrego. Pero hace otra cosa Dorrego, y es interesante también volver a pensar en las herramientas que utilizan los gobiernos nacionales y populares. Utiliza control de precios. Como la guerra con el Brasil levantaba los precios del trigo, del pan, de la leche, de la carne, lo que hace Dorrego es control de precios. Control de precios para los artículos populares. Pero estoy seguro que no leyó a Moreno. A Guillermo. Es interesante porque las herramientas de la línea nacional y popular se van repitiendo, se van retomando, se van repensando, ¿no? Por último, la guerra con el Brasil. Dorrego plantea, a mí lo que me gusta de Dorrego es que estaba loco de verdad, ¿no? Porque plantea esto, dice, si nosotros tenemos ganada la guerra con Brasil, hay que hacer dos cosas. Uno, atacarlo por el norte para ocupar la mayor cantidad de territorio al este de Misiones, y compra a una serie de mercenarios austríacos para que vayan directamente en un ataque comando a secuestrar al emperador para obligarlo a firmar la paz. Y les digo una cosa, casi funciona el plan si no fuera por culpa de Guillermo Brown, que mete la cola y hace fracasar el plan de Dorrego, frenando a los austríacos en la bahía de Santa Catarina, ahí cerca de la isla de Florianópolis.
Dorrego no quería entregar la banda oriental. Y es interesante que Dorrego no quisiera entregar la banda oriental porque Dorrego, que había combatido a Artigas, se da cuenta que Artigas tiene razón. Y se da cuenta que Artigas tiene razón y se da cuenta que Bolívar tiene razón. Por eso a Chávez le interesó el loco Dorrego fundamentalmente porque le servía tener un héroe en Río de la Plata. Dice, ah, así que Dorrego era bolivariano, me agarro de Dorrego. Igual lo leyó en público, así que debo decir que lo leyó. Pero lo que es interesante es que Dorrego le pide a Bolívar que baje a pelear contra los brasileños. Le dice, yo necesito que usted baje a pelear contra los imperiales, porque la guerra es ideológica, no es nacional. Dice, la guerra es entre republicanos e imperiales, y usted es el jefe de los republicanos. Bolívar casi baja a pelear con el ejército grande del Río de la Plata, pero le había prometido a Canning que no iba a bajar, y le hizo caso a Canning en vez de a Dorrego. Sin embargo, Dorrego se carteó durante prácticamente 2 o 3 años con Bolívar y fue, digamos, el hombre político de Dorrego, el hombre político de Bolívar en el Río de la Plata. Y hablamos de Bolívar, hablé de Artigas y hablé de San Martín. Voy a hablar de San Martín, no hablé de San Martín, voy a hablar de San Martín. ¿Por qué? Porque vieron que nosotros todos leímos el Villiquen y San Martín se queda en la balaustrada, en Montevideo, en la balaustrada del barco, y dice, yo no voy a bajar a desenvainar mi espada en la lucha fratricida contra los hermanos, ¿no? O dice algo así, más o menos. Con todo lo que miente Clarín, que yo distorsiono lo que dijo San Martín, se me perdone. Pero ¿por qué está San Martín en 1828 en las costas del Río de la Plata? Todos sabemos por qué, porque hemos estudiado historia. ¿No? Viene porque lo llamó Dorrego. San Martín le escribe una carta al general Miller y le dice, Dorrego me mandó llamar para comandar los ejércitos republicanos contra el Imperio de Brasil. Y yo le dije que sí. Y él se toma el barquito y viene a ponerse como jefe del ejército de Dorrego. Pero cuando llega acá, ya está en marcha, ya se firmó la paz, ya está en marcha el golpe de Estado, y San Martín queda en Montevideo. Lavalle le manda a los 2 emisarios y le dice, general, baje usted, yo renuncio, y usted se pone como jefe de los argentinos. Y San Martín le dice, el mejor consejo que puedo darle, señor Lavalle, es que ahorre sangre de argentinos. Es interesante el consejo que le da San Martín. No dice, yo no voy a desenvainar mi espada. Dice, deja de matar, Lavalle. No podés matar gente como estás matando. No se lo dice en estos términos porque eran mucho más solemnes en aquella época. Pero lo que está diciendo, el mensaje es ese. Deja de matar argentinos. Lavalle entiende y tiene unas palabras despectivas sobre San Martín que dice, San Martín está viejo y no entiende nada, dice. San Martín se va al exilio definitivo. No va a volver nunca más, porque dice, mis enemigos de siempre, los rivadavianos, están en el poder, yo no puedo bajar. Lo dice San Martín, no lo digo yo. Artigas muere en 1850 y dice, sus últimas palabras no son sus últimas palabras, pero en su testamento en 1845 escribe, yo, José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental. Y hay que rescatar ese Artigas, ¿no? Ese Artigas que está pensando en un argentino de la banda oriental. ¿Qué significa eso? Significa que él no creía en el Uruguay. Cuando una diputación uruguaya le va a pedir a Artigas que vaya al Uruguay, que vuelva al Uruguay, que lo querían como presidente del Uruguay, Artigas le dice, yo nací en la provincia de un país que ya no existe. No hay exilio más atroz de aquel que no puede volver a su patria porque su patria ya no existe. Y lo tenemos a San Martín en el exilio, a Dorrego muerto, lo tenemos a Artigas sin poder volver a su patria, y lo tenemos a Bolívar allí en 1829, a punto de morirse, y ahí sí las últimas palabras de Bolívar son, hemos arado en el mar. Es una frase de una belleza poética inconmensurable, ¿no? Dice, todo lo que hicimos fue al pedo.
Eso es lo que dice Bolívar, ¿no? Yo se lo traduzco porque... Se lo traduzco porque soy divulgador. Es impresionante pensar en cómo termina la revolución, ¿no? Cómo la revolución va comiendo a sus propios hijos. Me fui de Dorrego porque quería hablar también de estos hombres, ¿no? Quería hablar de Moreno, quería hablar de Artigas, quería hablar de San Martín, quería hablar... Ah, bueno. Igual ya... No, digo que quería hablar de San Martín, quería hablar de Bolívar, quería hablar de Dorrego, quería hablar de Moreno, quería hablar de O'Higgins, hablamos de O'Higgins también. Quería hablar de estos grandes hombres porque me parece que nos sirven para encontrarnos con nosotros mismos. ¿Por qué nos sirven para encontrarnos con nosotros mismos? Porque los argentinos y sobre todo los porteños tenemos dos males, ¿no? Que es la triguería y el malinchismo. Y a mí me parece que el ejemplo de estos hombres nos sirven. Nos sirven para creer que podemos ser mejores. Yo creo que si los pueblos pierden la esperanza de ser mejores, pierden su voluntad de poderío, ¿no? Los pueblos que no tienen héroes son los pueblos dominados. Por eso mi libro después de Dorrego fue Valientes, porque creo justamente en esos hombres de coraje que son como nosotros, ¿no? Y un día deciden tener un acto de valentía. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Si existió un Dorrego, cualquiera de nosotros puede ser un Dorrego con un final un poco más feliz. Martín decía que Dorrego es uno de los nuestros, ¿no? Yo creo que fue el primero de los nuestros. No fue ni el mejor ni el último, pero creo que hay que recuperarlo. Hay que reemplazar volver a emplazar la estatua de Dorrego. Ah, porque está ahí perdida, sí. No, está perdida, está mirando a una pared, es una frente. Sí. Y encima hay unos árboles que han crecido, y obviamente lo oscurecen. Al revés de la valle que está señalándose, ahí en la calle Tucumán, toda iluminada. En la quinta de Dorrego lo pusieron. Justamente igual, ustedes miren, ¿no? ¿Saben por...? Y con esto termino, les juro que termino en serio. Con esto termino en serio. Es interesante esto, miren. El monumento de Lavalle estaba a una altura determinada, ¿no? Y estaba en estaba a la altura de todos nosotros. Y estaba emplazada donde era la quinta, el solar de los Dorrego. Y miraba hacia la ventana donde vivía la familia de Dorrego, ¿no? Todas las mañanas la estatua de Lavalle aparecía llena de mierda. Manos anónimas manchaban de mierda la estatua de Lavalle todas las noches. Por eso decidió subirla. Si ustedes ven, la estatua de Lavalle está ahí arriba, para que no lo llenen de mierda el pobre Lavalle. Hacía muchos años que no pasaba nada con el monumento de Lavalle. El otro día pasé y decía, una mano anónima pintó "Viva Dorrego". Muchas gracias. Qué lujito, ¿no?